Hoy, cuando uno recorre la tapa de los principales diarios de circulación nacional, como tantas otras veces, va a descubrir que Clarín y La Nación y Clarín, pareciera que funcionan en el mismo lugar, porque el título es idéntico. La Nación titula "El kirchnerismo desafía un fallo y avanza con la revisión de los traslados de jueces", y Clarín dice "El kirchnerismo desoyó un fallo judicial y avanza para remover a dos camaristas". El tema es el mismo, el enfoque es el mismo, cambia alguna palabrita, pero lo que viene a comprobar esto es que la cartelización, así como están asociados en papel prensa, bueno, están asociados también ya en las líneas editoriales, con sus matices. Con sus matices, un tanto más aristocrática La Nación, un tanto menos aristocrático Clarín, pero en líneas generales la línea editorial es muy parecida. ¿De qué hablan, no? Porque dan por sentado que la mayoría de su audiencia lectora sabe o conoce de qué están hablando. Y ahora lo vamos a desarrollar eso. Lo llamativo y que yo quería remarcar es que en la Argentina hace falta un diario. Hoy nos salió Página 12. Nos salió Página 12 a la calle, así que no tenemos lo que habitualmente es la otra versión o la versión alternativa de esto que ha ocurrido. Con lo cual quedamos a merced de estos dos diarios que además irradian hacia el resto de los diarios del país y hacia los soportes audiovisuales con este mismo sentido, con esta misma línea editorial. ¿A qué se refieren La Nación y Clarín en su título? Bueno, esto es así. Hay dos jueces que fueron trasladados de sus respectivos juzgados con un acuerdo muy precario que dio en su momento el Consejo de la Magistratura, dirigido, manejado por el macrismo. Esos jueces son hoy dos camaristas, se llaman Bruglia y Pertusi, Pablo Pertusi y Leopoldo Bruglia, que fueron puestos, escuchen bien esto, fueron puestos por el macrismo en una cámara para administrar lo que la mesa político-judicial de Macri ordenaba. ¿Sí? Recuerdan ustedes, esto, en esa mesa político-judicial estaban íntimos abogados amigos de Macri, gente del Ministerio de Justicia, alguno también que reportaba a los servicios de inteligencia. Desde esa mesa político-judicial se decidía contra quién ir, contra qué opositor ir, a quién se lo denunciaba judicialmente, en base a qué pruebas, y también se administraba desde ese lugar los títulos escandalosos que le dieran argumento a las detenciones. ¿No? Digo, la detención de Amado Boudou, vamos a poner un ejemplo muy claro. La detención de Amado Boudou es una coreografía, o sea, se la hace de un modo, no se la hace de cualquier modo. Había que obtener la foto humillante de Amado Boudou en pijama y descalzo, ¿no? Esa era un poco la idea para ilustrar. Previo a eso, los diarios amigos de Macri, que son claramente también Clarín y Nación, lo que hicieron fue crear una bruma en la que Boudou ya era culpable antes de ser ni siquiera juzgado. O sea, crearon el clima justificador de ese procedimiento humillante, ¿sí? Que les permitía, a su vez, y les permitió disciplinar a otros actores de la oposición. Nadie quería ser el que aparecía en la foto como Boudou. Eso se decidía desde una mesa político-judicial. Ahora, para que eso sucediera, Macri tenía que ordenar a los jueces. Algunos los ordenaba como históricamente se hacía ahí en Comodoro Pi, a través de la AFI. A través de la AFI con sobresueldos, a través de la AFI con cargos para los hijos, a través de la AFI con, cosas que la central de espías habitualmente consigue y que a los jueces o juezas o fiscales también les interesa tener. ¿Tá? Muchas veces también como contraprestación a que la AFI ha tenido acceso a alguna cosa en particular de estos jueces o juezas, muchas veces cuestiones patrimoniales no fácilmente explicables, y bueno, de algún modo los protegen para que esto no se divulgue. Lo cierto es que ahí esa mesa político-judicial administraba todo el lawfare, toda la guerra jurídica que había contra el kirchnerismo, todo, absolutamente todo.
y así como está Stornelli, y así como están los jueces que ya sabemos, estaban Bruglia y Bertuzzi, en la Cámara, para cuando hubiese algún tipo de apelación, porque era infame, por ejemplo, lo que hacían en la primera instancia, como infame era lo que hacía, por ejemplo, Claudio Bonadío, la Cámara, o sea, a través del Forum Shopping, la Cámara a resolver, la sala a resolver, fuera la de estos dos jueces, Bertuzzi y Bruglia, puestos por el macrismo ahí. Ese es el mecanismo. Vos apelabas, te agarraban dos jueces macristas, como Bertuzzi y Bruglia, entonces decían, no, lo que hizo el juez de primera instancia está bien. No, pero fue humillante, no, está bien. Pero 8 indagatorias la citaron a Cristina el mismo día, no, pero está bien. Para eso estaban, para decir que estaba bien. Para eso los puso Macri ahí. Y les dio un acuerdo precario e ilegal, porque decidieron esos traslados, ellos tenían otros juzgados, habían sido como elegidos como jueces para estar en un lugar específico, en un tribunal específico, y fueron trasladados, no por propia voluntad. Esto se decidió en la Casa de Gobierno cuando Macri era presidente. Fueron trasladados, ¿sí? Para que fueran jueces de excepción. Escuchen bien esto, jueces de excepción, que en el marco de una guerra jurídica avalaran, convalidaran las barbaridades que hacían los jueces de primera instancia. Eso es lo que estuvieron haciendo todos estos años. Destruyeron el Estado de Derecho, destruyeron la presunción de inocencia, destruyeron todos y cada uno de los artículos de la Constitución Nacional. Porque esto está ligado al espionaje ilegal, esto está ligado a la AFI de Gustavo Arribas y de Magdalani, que no es otra cosa que la AFI de Macri, esto está ligado a la mesa político-judicial, que manejaba los tiempos, quiénes iban a ser las presas, o mejor dicho, las víctimas, y de qué manera, con la colaboración de Clarín y Nación, se iba a difundir, porque a veces necesitaban difusión previa para justificar lo que iba a suceder, y después hacer la contención desde los mismos diarios. Estos mismos diarios que hoy se indignan y dicen que el kirchnerismo desafía un fallo judicial y avanza con la revisión del traslado de los jueces. No, el kirchnerismo no es. Vamos a empezar a aclarar un poco las cosas. Es la Cámara de Senadores, una de las dos cámaras que componen el Poder Legislativo, uno de los 3 poderes del Estado. Así que el kirchnerismo no es. ¿Y qué fue lo que pasó? Que una jueza de primera instancia, su nombre es María Alejandra Biotti, del fuero en lo contencioso administrativo, les dio un amparo a estos dos camaristas que fueron a la justicia a pedirlo, diciendo, no, yo quiero quedarme acá, no quiero que me trasladen, no quiero volver a mi situación original. Yo ahora soy camarista, estoy acá, estoy cómodo, estoy tranquilo, hice todo lo que me pidieron, no me quiero ir, me quiero quedar. Y fueron a un tribunal, en este caso el de la doctora Biotti, y pidieron un amparo. Un amparo, ¿saben qué es? Algo que inmoviliza, que congela la situación. ¿Sí? No importa si es más justo o menos justo, lo que ordena un juez es un amparo. Así Clarín, ustedes recuerdan, ¿no? Trabó toda la ley de medios, así también Clarín y La Nación, más la Asociación de Magistrados, más todo el Poder Judicial Corporativo, trabaron la democratización del Poder Judicial que había impulsado Cristina Kirchner. Bueno, ese tipo de amparos, en realidad, es una herramienta que surgió en su momento, ¿sí?, como algo positivo y se terminó convirtiendo en la defensa de lo más conservador de lo conservador, en la defensa de lo rancio. Sí, porque no se utiliza para los pobres, se utiliza para defender los privilegios de aquellos que han servido y siguen sirviendo, porque son serviles, ¿sí?, al poder económico, a las corporaciones, ¿sí?, al orden conservador de la Argentina. La doctora Biotti les dio el amparo, ¿sí? Pero claro, el Senado, que es un poder independiente, inició el proceso de revisión de esos pliegos. ¿Por qué? Porque lo que hizo el macrismo es ilegal. Nombró jueces en otro fuero, en otra instancia, sin acuerdo con el Senado, así como intentó meter a 2 jueces en la Corte por un decreto, cosas que hizo, y después la verdad que vinieron otros a salvarlos, le dijeron, no, emprolijemos esto, es una barbaridad, y esos jueces todavía son integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Es increíble eso, es increíble, que hayan aceptado entrar de modo ilegal y que después les dieron como una especie de permiso precario de circulación, y todavía siguen siendo, en el caso, y esto lo digo no porque sean macristas, uno es peronista,
Y el otro es recontra macrista, el otro es el abogado de las corporaciones en la Argentina, me refiero a Carlos Rosenga, que hoy es el presidente. Y el otro es Rosati, ¿no? Peronista santafesino, ex ministro de Kirchner. Así que no es que los critico porque son macristas, no, los critico porque aceptaron ser, primero que nada, candidatos y aceptaron formar parte del máximo tribunal de un modo que la Constitución no prevé. Los decretos de necesidad de urgencia no son para eso. Para que alguien sea designado en la Corte o para que alguien sea designado juez hay que seguir un procedimiento, un protocolo. Si no se cumple con ese procedimiento y ese protocolo, ese juez, ese camarista o ese juez de la Corte designado no es juez de la Corte, ni es camarista, ni es nada. Es alguien que está usurpando un cargo, como lo hacen Bruglia y Bertuzzi. Pero claro, dice, pará, nosotros ya cometimos la ilegalidad, se subieron arriba de la silla, ahora que me bajen, dice. Yo ya me subí arriba de la silla, ahora que me bajen, no, pero se tiene que bajar, señor, no se tendría que haber subido, sí, pero ahora ya estoy arriba, ahora bajame. Eso es lo que le están diciendo al resto. Dice, ¿sabes qué? Ampárenme, van a la justicia, a una jueza que seguramente conocen, de un fuero que es un fuero que también hay que revisar, ¿sí? Y es la jueza Biotti la que dice, bueno, están amparados, sigan esa situación de ilegalidad, porque hasta que no se resuelva la cuestión de fondo, ustedes pueden permanecer ahí. Todo queda en familia. Y mientras tanto, lo que generan es una colisión de poderes. Porque hasta donde sabemos, y esto cualquiera hoy ya puede repetirlo y entenderlo, que es lo más importante, la Argentina de la República, o mejor dicho, la República Argentina, en la República Argentina existe la división de poderes. Son 3 poderes los que componen el Estado: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial. ¿Sí? La independencia entre esos poderes garantiza la existencia misma de la República. Aquí lo que está resolviendo el Poder Judicial es algo que a su vez le compete a otras áreas del Estado resolver: el Legislativo, el Ejecutivo, y no al Judicial. El Judicial lo que está acá es tratando de sostener una situación de privilegio ilegal, con 2 jueces que no debieran estar ahí porque el procedimiento de designación fue ilegal. No siguió el procedimiento adecuado. No tienen acuerdo del Senado para funcionar. Se tienen que ir de ahí. No, por más que pidan un amparo o lo que sea y se los den, no resiste el menor análisis que jueces que no han sido nombrados por los mecanismos que la Constitución prevé queden donde están. No parece tan difícil, ¿no? Sin embargo, Clarín y La Nación lo ven todo al revés. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil es. Qué difícil es. Y yo a veces me asusto un poco porque escucho que algunos dicen, no, bueno, pero son diarios nomás, son medios de comunicación. La verdad es que el gobierno con Clarín y La Nación ha jugado hasta ahora muy bien, correctamente, y le han devuelto piedrazos todo el tiempo. Y cuando digo hasta correctamente, la publicidad oficial la siguen recibiendo y casi en mayor cantidad que otros, o mayor cantidad que otros en realidad. Eso habla de un gobierno que no tiene sentido de revancha, ningún afán persecutorio. ¿Qué van a decir Clarín y La Nación? No, asumió Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner de vicepresidente y nos cortaron la pauta. No, es mentira. Al contrario, tienen más pauta que antes. O casi la misma pauta que tenían con Macri. Es falso eso. No hay ninguna persecución contra estos medios. No pueden justificar absolutamente nada en la defensa de ningún interés que no sea el de una Argentina. La Argentina conservadora que quiere conservar sus privilegios también. Y en eso están los diarios, en eso están este Poder Judicial que para mí está podrido, ¿sí? Los sótanos de la democracia que anunció el presidente Fernández. Todo eso es una componenda que necesitamos remover para que la democracia de la Argentina sea una democracia plena, oxigenada, robusta, representativa, plural, diversa, para que el país sea mejor. Mientras tanto, tenemos que estar discutiendo, porque los diarios así imponen su agenda de este modo, si está bien que haya 2 jueces que están mal designados que se queden en su lugar. Y parece que lo que está haciendo mal, los que están haciendo mal las cosas son los senadores. Apuntan al Senado porque está Cristina ahí, la odian a Cristina. Yo no puedo creer que pierdan tanto tiempo, pero tanto tiempo, con Cristina Kirchner. La verdad, están obsesionados. Viven de una manera horrible. La verdad, viven de una manera horrible. Y nos hacen vivir de un modo horrible también, hay que decirlo. Hay que decirlo, porque la Argentina tiene muchas cosas para discutir, para resolver. Y estar en los problemas de Clarín y La Nación. Termino con una sola cosa y es la siguiente. Hoy
Ayer falleció el CEO de Vicentín, ¿no? Sergio Nardelli. Sergio Nardelli fue apuntado por el presidente de la Nación como el responsable de la quiebra que ha dejado a muchos productores sin cobrar, estamos hablando de la empresa Vicentín, y muchos trabajadores a los que les pagan en vales como en la época de la forestal. Una ignominia, una cosa humillante, un trato humillante, ¿sí? La empresa está concursada, va derecho a la quiebra, le debe una vela cada santo, ¿sí? Fundamentalmente al Estado, porque es una empresa macrista, ¿sí? Nardelli iba a ser el candidato a gobernador del PRO, impulsado por Dietrich y la Fundación Libertad, que apoyaba a Mauricio Macri. Después se resolvió que no, que fuera otro, pero Nardelli ha recibido cuantiosos y jugosos créditos del Banco Nación, de la Banca Oficial. Están los celulares, el celular del secretario privado de Macri, donde dice, che, también del Banco Ciudad. Es una vergüenza. O sea, Nardelli para mí es Macri. O una de las tantas caras de Macri. El hombre que está en Saint-Tropez, en la Costa Azul, no sé dónde, Corno, con su reposera al hombro, y desde allá digita a la oposición en la Argentina. Una cosa increíble también que nos pasa. Pero bueno, y no tener dónde, más que este micrófono, yo agradezco mucho que me den la posibilidad, pero no, que esto no sea tratado del modo en el que debe ser tratado. Rubinstein, el hombre que cerró el Ministerio de Salud, da consejos por televisión. Pratt Gay, dicen que ellos lo hubieran hecho mejor, la reestructuración de la deuda. ¿En qué país vive? Son una caja de Pandora. A mí no me dejan de sorprender. Y eso que he vivido bastante acá. Pero bueno, les decía, para mí una de las tantas caras de Macri es Nardelli. ¿Sí? Falleció. Así que desde acá uno no puede más que enviar condolencias a su familia. Estamos hablando de otra cosa, de política y de negocios. Los dolores son los dolores. Las tristezas son las tristezas. Pero estamos hablando de un CEO que llevó a esa empresa, una empresa centenaria, a una situación donde hoy tiene menos capital que deudas. Así que está quebrada. Y esto lo dijo el presidente la quiso expropiar, después tuvo que dar marcha atrás, vino el gobernador y dijo, no expropiemos, es un lío, vamos nosotros con una intervención provincial, tampoco se pudo, porque hay un juez ahí que parece que defiende los intereses de los accionistas, pero no de los acreedores, bueno, qué sé yo, hay un juez que está haciendo lo que quiere, como siempre ocurre, como casi siempre ocurre, y por eso una de las razones que hay para reformar la justicia. Pero yo estaba fijándome, porque muere sorpresivamente Nardelli, ¿quiénes son los que lo saludan? Y hay sectores importantes del establishment que lo saludan, se ve que eran muy amigos, se ve que eran muy conocidos de mucha más gente de la que uno supone, ¿no? Quizá eso mismo explica por qué no se lo puede expropiar. Pero a mí me llamó la atención uno de los pésames, o de los saludos fúnebres, y tiene que ver con la familia Saguier, que son los propietarios del diario La Nación. Claro. A veces uno habla del establishment, poder económico, los sectores corporativos. Mire, todo eso tiene nombre y apellido, ¿eh? Todo eso tiene... Yo me llamo Roberto Caballero. Me pueden escuchar acá todos los días, digo más o menos las mismas cosas, hace años digo cosas parecidas. Yo no soy los periodistas, soy Roberto Caballero. Cuando hablamos de poder económico, cuando hablamos de establishment, cuando hablamos de los dueños de la riqueza, de los sectores corporativos, también tienen nombre y apellido. Los Saguier, los dueños de La Nación, este diario que es mucho más que un diario, ¿no? Como Clarín, saludan con pésame, se ve que están doloridos, la partida de su amigo Nardelli, que no era solamente amigo de Fernán Saguier, era amigo de todos los Saguier, aparentemente. Ese es el poder económico. Ese es el poder económico que se resiste a pagar el impuesto a las grandes riquezas, es el poder económico que ha bastardeado y erosionado la política de la cuarentena como política sanitaria, es el poder económico que no querían que ganara Cristina, Alberto Fernández, ni nada, es el poder económico de la Argentina conservadora. Se llama Saguier, se llama Mañeto, se llama Roca, se llama Pagani, esta es la realidad. El tema es que nombrarlos te pone una lista, que es la lista de aquellos que ponen en riesgo un negocio. Porque para muchos el negocio es callar. Que no cuenten conmigo.